abra su Biblia en la primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 2 y vamos a comenzar los versículos del 18 hasta el 27. Primera carta de Juan, capítulo 2, vamos a ver la secuencia de la enseñanza, capítulo 2, del 18 al 27. Ahora, si ustedes recuerdan, uno de los motivos de la carta es que dentro de la iglesia se habían infiltrado falsos maestros. Y estos falsos maestros estaban robando la tranquilidad y la paz de la iglesia. Estaban robando ellos la convicción de saber que en Cristo tenemos una relación eterna. Y por lo tanto estaban afectando el amor de la gente para con Dios, el amor de los miembros de la iglesia, de los unos para con los otros, y estaban permitiendo también que el pecado se apodere dentro de la iglesia, se introduzca dentro de la iglesia la libertad y el libertinaje. Más bien el libertinaje, la libertad es algo que Cristo nos da. Bueno, y en esta ocasión vamos a ver el tema de esta porción es el anticristo. Y aunque se hable mucho acerca de este tema del anticristo, vamos a tratar de someternos lo más que podemos a lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 27. Ahora, el tema del anticristo, hermanos, se ha hecho así tan atractivo muchas veces para muchos cristianos, porque relaciona la escatología, o sea, los eventos del porvenir, pero también mucha gente se ha atrevido a ponerle nombre y apellido al anticristo, y eso es lo que a veces genera una especie de intriga o de atracción, ¿verdad? El saber que algunos se atreven a relacionar inclusive eventos y noticias y una serie de cosas, y bueno, hay que tener cierto cuidado y precaución con estas cosas, porque no podemos ir más allá de lo que la palabra de Dios nos enseña. Esto es lo más seguro. Dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha encendida en el día oscuro. Entonces necesitamos estar muy, muy apegados a la palabra. Ahora, el anticristo. La palabra anticristo, hermanos, es el que es en contra de Cristo, o en lugar de Cristo, o uno que asume la apariencia de Cristo, pero la verdad es que está en contra de Él. El anticristo es aquello que se opone a la verdad de Dios. Existen muchos peligros que atentan contra el cristianismo o contra el cristiano, pero ninguno es tan dañino como el engaño, porque no se presenta de forma abierta, sino se presenta como si fuésemos amigos, como profesantes de la misma fe, e inclusive se presenta como cristiano. ¿Sí? Ustedes saben que el trigo y la cizaña se parecen, que son muy semejantes, que la persona que no es experta en el tema no puede diferenciar fácilmente entre las plantas de trigo y las plantas de cizaña, ¿verdad? Y crecen juntos. Ese es otro de los problemas. Entonces, muchas veces pensamos que el anticristo es alguien que está o va a trabajar allá afuera y va a trabajar con las corrientes, y bueno, quizá lo hace, pero el problema que está advirtiendo el apóstol Juan es que el anticristo trabaja dentro de la iglesia, debilita la fe de la iglesia, atenta contra la iglesia, y por eso la advertencia que el apóstol está haciendo en contra del anticristo o los anticristos inclusive. Entonces, a manera de proposición, lo que yo quisiera que usted se llevara en su pensamiento es que Dios nos advierte del engaño del anticristo. O sea, no podemos decir, hermanos, que no sabíamos. ¿Sí? El apóstol Juan, Dios a través de su palabra nos advierte a la iglesia de el anticristo, el engañador, el que viene y de una manera sutil se infiltra.
Entonces vamos a ver, hermanos, en Primera de Juan, cómo nos describe el apóstol al anticristo. Y vamos a empezar ahí en el versículo 18. En primer lugar, hermanos, el anticristo viene en el último tiempo. Versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que él o que es el último tiempo. Ahora, ¿cuál es el último tiempo? Muchas veces nosotros estamos pensando, bueno, cuando aparezca el anticristo, entonces vamos a pensar, vamos a darnos cuenta que ya es el último tiempo. El apóstol Juan dice, ya es el último tiempo. ¿Por qué? Porque desde que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, el próximo evento, hermanos, es la venida de Cristo Jesús en las nubes para tomar a los escogidos y llevarlos con Él, llevarnos con Él. Entonces, entre la resurrección de Cristo Jesús, el comienzo de la iglesia y, hermanos, la segunda venida de Cristo Jesús, no hay otro evento. Entonces, este periodo, desde el siglo I hasta el siglo XXI que llevamos, es considerado, hermanos, el último tiempo. Antes había otros tiempos. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice, Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos? ¿Se acuerdan que dice en otros tiempos? O sea, ha habido varios tiempos desde la creación, y algunos lo dividen por pactos, otros lo dividen por periodos de tiempo. Entonces, se me fue la palabra, por dispensaciones, ¿sí? Por administraciones de tiempo. Entonces, se puede dividir por administraciones, por pactos, pero lo que sí es que ha habido varios tiempos, pero el último tiempo es ¿sí? Antes de que Cristo Jesús venga. Entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, es que no estamos esperando tiempos futuros más. Este es el tiempo, el último tiempo. Y luego, según vosotros oíste que el anticristo viene. Bueno, hermanos, el anticristo se ha manifestado de muchas maneras. Ahora, sí viene uno llamado como el anticristo, ¿verdad? Pudiéramos ponerle con A mayúscula, refiriéndose a una persona que vendrá. Pero también dice, han surgido muchos anticristos. O sea, no estamos hablando de uno, sino es todo aquel que se opone a la verdad de Cristo Jesús. Ese es el anticristo. Entonces, ya estamos en el último tiempo y es algo que tenemos que entender. Ahora, en segundo lugar, hermanos, el anticristo finge ser religioso, y esto lo hace más peligroso. Dice la palabra de Dios, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, esto es algo importante porque el anticristo, hermanos, finge. Él no se va a venir a presentar a la iglesia, hermanos, ya llegué, soy el anticristo y he venido a meterlos en problemas a todos. ¿Ustedes creen que el diablo es tan tonto para presentarse de esa manera? No, el diablo no es tonto en ese sentido. El diablo es astuto. ¿Y de qué manera se va a presentar el anticristo, hermanos? De manera sutil, de manera infiltrada. Por eso, hermanos, es muy peligroso. El diablo ataca de muchas formas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que en estos días, en estos meses pasados, un pastor estaba preso allá en Turquía, ¿verdad? El pastor Andrew. Y él estuvo preso, y el ataque del enemigo fue que levantó a unas hombres y mujeres que estuvieron atestiguando en contra de él mentiras, y dijeron que era un terrorista. Entonces lo apresaron y lo tuvieron ahí por mucho tiempo, y iban a darle pena de muerte y todo eso. Pero, hermanos, cuando la iglesia se entera de que esto estaba pasando, la iglesia se pone a orar, ¿verdad? La iglesia estaba orando, y bueno, intervino el presidente de los Estados Unidos, y el día de ayer se presentó en
de manera pública con el presidente, dándole gracias a Dios y dándole gracias al presidente y a las personas que habían intervenido. El diablo ataca de muchas maneras y una de las maneras es esta, ¿verdad? Un ataque frontal. Pero hermanos, eso se puede atender o se pudo atender inclusive, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, el diablo y la mayoría de las veces ataca de manera por debajo, de manera oculta, que no detectamos. Pero uno de los problemas, hermanos, es que los cristianos, los seres humanos, no solamente los cristianos, pero los seres humanos, somos orgullosos. Y muchas veces pensamos que a mí no me va a pasar. A mí nadie me va a engañar. ¿Por qué? Porque yo soy más inteligente, porque yo soy más astuto, porque yo soy más sagaz. Y pensamos que no nos va a pasar, pero hermanos, nos sucede. O sea, nos pasa. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque no somos humildes ante la palabra de Dios que nos advierte que Él va a llegar y va a engañar. Y nosotros pensamos, bueno, pues va a engañar a los que no tienen conocimiento, pues va a engañar a los que no tienen doctrina, pues va a engañar a la gente que nunca se ha puesto a estudiar, pero yo he estudiado, yo conozco, yo estoy desde chiquito, aquí estoy, me conozco todas las historias de la Biblia, conozco todos los personajes y los libros de la Biblia y todo, a mí no me puede engañar. Somos orgullosos, pero necesitamos, hermanos, ser humildes y reconocer la palabra, porque el diablo nos engaña. ¿Y cómo? Dice aquí, fingiendo ser un religioso, alguien que está adentro, alguien que se ha infiltrado adentro. Muchas veces, hermanos, el diablo cautiva. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo les escribió a los Gálatas: oh Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Se acuerdan de esa expresión? Para apartarse de la verdad. Ustedes corrían bien, les dice a los Gálatas. Ustedes iban caminando bien. ¿Por qué se desviaron? Entonces la palabra esa, ¿quién os fascinó? Es como la frase encantar. Ustedes han escuchado últimamente el encantador de perros, ¿verdad? Pero también más antes se hablaba de los encantadores de serpientes, ¿verdad? Y que agarraban una flauta y tocaban cierta música y la serpiente hacía lo que quería. Bueno, ese es un encantador, es alguien que cautiva, es alguien de quien la persona, el animal o lo que sea, no va a pensar que le hace daño. Entonces cautiva, envuelve, ahí está. Y muchas veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta, y quien menos nos imaginamos, hermanos, quien menos nos imaginamos, ¿sí? Esta persona viene e infiltra cierta doctrina o cierta enseñanza. Así que, hermanos, necesitamos tener mucho cuidado, porque este fue el problema que atiende la primera carta de Juan. El apóstol Juan está atendiendo esto. Entonces el anticristo finge ser un religioso y cautiva y engaña, ¿sí? Las personas que son engañadores, hermanos, tienen la capacidad de hablar, ¿sí? Ahora, usted no se sienta mal, ¿verdad? No estoy hablando de nadie en particular. Si usted diga, no, pues es que yo puedo hablar mucho, ¿sí? No se sienta mal por eso. Pero lo que digo es esto, la persona, hermanos, que engañan es alguien que tiene esa habilidad de envolver, y así que nosotros necesitamos tener cuidado. Ahorita pudiéramos pensar, bueno, ok, ya palomeé ese dato en mi mente y no me va a pasar. Pues, hermano, esté atento, sea humilde, pídale al Señor que le dé mucha sabiduría. El anticristo, hermanos, no soporta la sana doctrina. No soporta la sana doctrina. Dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Algo que le hace mucho daño es poner la verdad. Es encender la luz de la palabra, la luz de la sana doctrina.
la luz del Evangelio, hermanos, eso no lo soportan los falsos maestros. ¿Sí? Entonces, dice, salieron porque no tienen ese deseo de querer someterse, no hay humildad en ellos. Inclusive, hermanos, una de las razones por las que se desvía muchas veces, hermanos, en la palabra, es porque no somos humildes para creer en la sencillez de la Biblia. La Biblia, hermanos, es sencilla. Dice la palabra que el Señor ilumina al sencillo. La palabra ilumina, hermanos, al sencillo. Pero muchas veces nosotros queremos hacerle creer a la gente que la gente no puede entender la palabra por sí mismos, sino que me necesitan a mí, porque yo soy estudiado, porque estuve en un instituto, porque tengo una maestría, porque tengo un doctorado en la Biblia, y entonces tú no puedes interpretar las Escrituras, me necesitas a mí. Y hermanos, no es eso una verdad, eso no es algo que Dios está enseñando en su palabra. Entonces, no soporta la sana doctrina, no se conforman, hermanos, siempre están buscando una revelación nueva. ¿Cuántas veces, hermanos, en estos tiempos personas dicen, traigo revelación fresca? Bueno, la palabra de Dios siempre es fresca. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios nunca pasa de moda. Pero ¿a qué te refieres con una revelación fresca? O sea, algo que no ha enseñado la iglesia en el pasado y ahora tú lo traes y lo vas a enseñar ahora. Pero Dios no fue capaz de enseñárselo a la iglesia primitiva, sino que lo vas a enseñar ahora como una revelación fresca. ¿Cómo comienza el apóstol Juan diciéndoles lo que hemos oído desde el principio? Eso os anunciamos. O sea, el respeto a las palabras que Dios enseñó a los apóstoles. Sí, el respeto a eso. ¿Usted cree que hoy pueden surgir nuevos predicadores, nuevos maestros, nuevos profetas, nuevos apóstoles que tengan la capacidad de enseñar mejor que lo que el Señor Jesucristo enseñó? No, el apóstol Juan por eso hace esa alusión y dice, hermanos, yo les voy a enseñar lo que yo recibí, lo que es desde el principio. Lo mismo, hermanos, la palabra de Dios nunca pasa de moda, la palabra de Dios siempre es fresca. Entonces, si yo les predico hoy, es como una revelación nueva, ¿verdad? Pero es lo mismo que se ha predicado todos los tiempos a lo largo de la iglesia. Pero la falta de orgullo, hermanos, y el estar buscando de qué manera cautivar los oídos de aquellos que tienen comezón de oír, hermanos, ha llevado a muchos anticristos a tergiversar la verdad de la palabra. Y por eso el apóstol Juan nos llama a la iglesia a estar atentos en contra del anticristo. Además, hermanos, el anticristo también no tiene la unción del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, pero vosotros, el pero es que está cambiando de personaje. Está describiendo al anticristo y luego dice, pero vosotros, ¿ahora de quién habla? De la iglesia, de los creyentes. Dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién es el santo? El Espíritu Santo. Estamos hablando de Dios en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El mismo apóstol Juan, en el Evangelio de Juan dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y lo dice, Él os enseñará, ¿qué dice? Todas las cosas. Aquí está. Todas las cosas que están aquí son las que enseña el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué más necesito saber si el Espíritu Santo me enseña todas las cosas? Todas las cosas. Y esto es bien importante porque el anticristo, hermanos, no tiene la unción del Espíritu. De tal manera que no estamos diciendo que no tiene capacidad para enseñar. Sí tiene capacidad para enseñar. De hecho, hay mucha gente que tiene mucha capacidad para enseñar. El tema que le des, te lo va a enseñar.
¿Por qué? Porque tienen esa elocuencia para hablar, esa elocuencia para envolver. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Nosotros tenemos la unción. ¿Y qué significa eso, hermanos? La palabra ungir en el Antiguo Testamento, hermanos, significa Mesías. Sí. El ungido, cuando hablaban ellos, el Mesías, el que habría de venir, el Antiguo Testamento. La palabra ungir, que en el Antiguo se traduce como Mesías, en el Nuevo Testamento se traduce como el Cristo. ¿Sí? Entonces dice, ustedes tienen la unción, o sea, ustedes tienen al ungido de Dios en ustedes. Ustedes tienen el Espíritu Santo que nos unge, ¿sí?, con su presencia. Hace días alguien me preguntó, usted fue bautizado en el Espíritu, ¿verdad? Y yo le dije, sé lo que me está queriendo preguntar, pero le voy a decir, no había mucho tiempo para explicarle, le voy a decir que yo fui bautizado con el Espíritu Santo el día que acepté a Jesucristo como Salvador de mi vida. ¿Sí? Si usted me está hablando de una experiencia nueva que sucedió después de esto, no. ¿Sí? Pero sí fui ungido con el Espíritu Santo el día que acepté a Jesús como Salvador de mi vida. Porque Él vino a morar a mi corazón. Y esa es la unción. O sea, el que tenemos, el que fuimos bautizados en un cuerpo a través de el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso es lo que está diciéndonos aquí. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Esto es importante entenderlo, hermanos. Porque si alguien viene y te dice, es que tú no puedes entender las Escrituras. Nada más ciertas personas tenemos la capacidad de enseñar las Escrituras. Eso es mentira. Todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios, sus ojos han sido abiertos. Y nada más con que tenga una copia de las Sagradas Escrituras y teniendo el Espíritu Santo, esa persona puede comprenderlas. ¿Sí? Puede entenderlas con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, no descartamos la enseñanza de la iglesia, ni descartamos la enseñanza de los institutos, ¿verdad?, de los maestros que han sido preparados para la edificación del cuerpo de Cristo. No lo descartamos, ni lo está echando abajo aquí. Lo único que está diciendo es que nadie te puede salir, que tú no entiendes las Escrituras, porque tú tienes al Espíritu Santo. ¿Sí? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús podemos comprender las Escrituras porque tenemos el Espíritu Santo. Ahora, algunas cosas son un poquito más complicadas de comprender. Sí, es cierto, la misma Biblia nos dice, ¿verdad?, que hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios nos muestra, Dios nos ilumina el entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que una vida de oración con la palabra de Dios abierta, pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude, Dios puede mostrarnos, hermanos, lo que algunos creen que solamente les muestra a ellos. ¿Sí? Entonces, el anticristo no tiene la unción del Espíritu Santo. Además, hermanos, el anticristo niega que Jesús es el Cristo. Versículos del 21 al 22, dice así Dios en su palabra: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora, acuérdense, el anticristo no va a llegar a decir, es que Jesús no es Dios. Digo, en algunos lugares lo hace. Pero cuando él trata de infiltrarse dentro de la iglesia, una de las características es negar la deidad de Cristo Jesús.
La deidad de Cristo Jesús no nada más se niega, hermanos, no reconociéndolo. La deidad de Cristo Jesús se puede negar a veces, hermano, desconociendo atributos de Él mismo. Como algunos dicen, bueno, es que nosotros creemos que no es Dios, pero creemos que es un profeta. Bueno, Él es profeta, sacerdote y rey. Y Él es el Hijo de Dios. Es Dios mismo, es la segunda persona, es Cristo Jesús. Eso es lo que creemos, lo que la Biblia nos ha enseñado, la Biblia ha enseñado desde el principio. Pero entendamos, hermanos, el anticristo no se va a presentar de una manera tonta, se va a presentar de una manera disfrazada. Una forma de negar, hermanos, la deidad de Cristo es, por ejemplo, creer que Él no murió por todos. Creer que Él murió solamente por unos cuantos. Eso es una forma de negar, hermanos, la deidad de Cristo Jesús. Porque Él dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, enseñar que el Señor Jesucristo, a pesar de esta verdad que ha sido referida en estos versículos, a pesar de esto, enseñar que Él no murió por todos, hermanos, es negar la deidad de Cristo Jesús, la verdad de Él. Entonces, el anticristo tiene sus formas, hermanos, de infiltrarse. Así que las sectas falsas, hermanos, son anticristos. Las religiones, ¿sí?, que no enseñan la verdad son anticristos. ¿Cómo podemos entender el ecumenismo? El ecumenismo son las religiones o la unión entre las sectas. Es cuando la iglesia es invitada a unirse a las sectas para trabajar en un fin común. Eso es ecumenismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que no es ecumenismo? Cuando tú unes al cuerpo de Cristo Jesús, que son todas las iglesias evangélicas que creemos que Jesús es el único Salvador, que creemos que por gracia somos salvos por medio de la fe y que creemos que la salvación no es por obras, ¿sí? Somos evangélicos, creemos en la misma verdad. Vamos a estar una eternidad con Cristo en el cielo, viviendo por siempre. Entonces, ¿cómo pensar que hay ecumenismo entre el mismo cuerpo de Cristo que vamos a estar una eternidad en la presencia de Él? El ecumenismo se da entre las religiones, entre las sectas, entre las distintas enseñanzas. Entonces, hermanos, necesitamos entender que el anticristo niega que Jesús es el Cristo. Pero también, hermanos, el anticristo busca engañarnos. Busca engañarnos. Dice el versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. La palabra permanezca, hermanos, aparece 6 veces en el siguiente párrafo. ¿Sí? Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hermanos, ¿qué es la vida cristiana? Muchas veces pensamos que la vida cristiana es una decisión que en alguna ocasión tomé. La Biblia nos muestra, hermanos, la vida cristiana como una puerta. Jesús es la puerta. Dice la palabra, el que por mí entrare, será salvo.
¿verdad? Entonces usted se imagina la puerta aquí y usted entra, ¿verdad? Ya entró. Ahora dice, yo ya soy salvo. Ahora puedo hacer lo que yo quiera. Lo único que tengo es que ya soy salvo. No, pero la Biblia nos enseña que Jesús también es el camino. O sea, después de la puerta hay un camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Jesucristo es el camino. Entonces la vida cristiana consiste en andar en Cristo. O sea, caminar por el camino. Cristo es el camino. Hermanos, la vida cristiana consiste en Cristo Jesús. No consiste en una religión. No consiste, hermanos, en una denominación en particular. No consiste en un templo en particular. No consiste en una congregación en particular. La vida cristiana es Cristo Jesús. Hay que andar en Cristo. La Biblia nos da principios para aprender a andar en Cristo Jesús. ¿Cómo? Negándome a mí mismo, reconociéndolo a Él, dejarme guiar por su palabra, encender esa luz que ilumina ese camino, ese sendero. La Biblia nos enseña, hermanos, que al hombre le parecen perfectos todos los caminos, pero hay caminos que son de muerte. Cristo es el camino, el único camino. Y tenemos nosotros que aprender, hermanos, que mi vida cristiana no consistió solamente en una decisión que tomé en una ocasión, sino en una entrega que le hice a Cristo Jesús para caminar siendo su seguidor, andando en Él, caminando en pos de Él. Entonces, qué importante, hermanos, es que entendamos esto, porque el enemigo nos engaña. El enemigo nos hace creer, ok, está bien, ya, ni modo, ya eres salvo. Ya no te puedo quitar la salvación, está bien. Pero ahora, tú me vas a seguir sirviendo a mí, de todas maneras. Y él nos engaña, porque por ejemplo, el diablo te dice, Cristo te dice que tienes que rendirte a Él, ¿verdad? Yo te digo, el diablo, que eres libre y que puedes hacer lo que tú quieras. Y hermanos, eso es mentira, porque eso no es libertad. El que yo esté y ande en pecado, eso es estar esclavo del pecado. La verdadera libertad es hacer lo que es correcto, porque lo que es correcto, hermanos, realmente es lo que me bendice. Esa es la verdadera libertad. La libertad verdadera, hermanos, es andar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no me esclaviza a nadie ni a nada, sino me da esa libertad para disfrutar todo lo bueno que Dios ha creado. Yo debo ser libre para disfrutar todo lo bueno que Dios ha creado para mí. Pero la esclavitud, hermanos, es no poder tomar de lo bueno. ¿Por qué? Porque estoy en las cadenas del enemigo. He caído en el lazo del diablo, estoy encerrado en ello. Pero hermanos, Cristo vino para darnos libertad, para hacernos libres, para andar en Él. En Cristo tenemos vida eterna. La unción permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación que Dios nos ha dado está más allá de nuestras obras, ¿sí? La salvación que Dios nos ha dado, hermanos, está en Cristo Jesús. Por eso debemos permanecer, hermanos, en Dios y en su palabra. En conclusión, Dios nos llama, hermanos, a permanecer en la verdad. Dios nos llama a permanecer en la verdad. Y yo quiero hacerte un llamado en esta hora. Si tú has escuchado este mensaje solamente me lleva a hacerte una invitación. ¿Cuál es esa invitación? Yo quiero invitarte, hermano, a ser humilde. Bien difícil. Porque la mayoría de la gente pensamos que somos humildes. Pero ser humilde, hermano, significa reconocer que dependo de Dios. Ser humilde significa que Dios me enseña, que Dios me guía, que lo necesito todos los días. Ser humilde, hermanos, nos hace creer la Biblia. Cuando la Biblia nos dice, tú puedes ser engañado. El anticristo vendrá
y tratará de engañarte. Y cuando tú lo crees, cuando crees eso, entonces humildemente te sometes a Dios y le dices a Dios: Dios, yo no quisiera ser engañado. Dios, yo no quisiera fallar. Dios, yo tengo miedo, ¿sí?, a obedecer la voz del enemigo a mi vida. Señor, tengo temor. Eso es ser humilde. Que tú puedas abrir tu corazón delante de Dios y decirle: Dios, aquí estoy, líbrame, guárdame, perdóname. Quiero hacer tu verdad. Quiero vivir en tu verdad. ¿Habrá alguien, hermanos, en esta mañana